Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià Darbó. Bona i màgica nit, amics del Misteris. Soc Sebastià Darbó. I aquí comença aquest programa, Misteris, amb Sebastià Darbó. És una hora de viatge pel món desconegut de casa nostra i també algunes coses de fora de casa nostra, però que ens descobreix tot un món ocult que convé conèixer. Comencem. Escolteu, és una època màgica. És l'època del Nadal. Sentiu aquesta musiqueta? És musiqueta típica del Nadal. I per parlar del Nadal, que la podem posar de fons, l'estem escoltant. Tenim aquí el Bartomeu Vioque, historiador de les religions, activista cultural, i escriptor, conferenciant, etc., que ens parlarà del simbolisme del Nadal. Bona nit, Bartomeu. Bona nit, Sebastià. Presenta bé el Nadal. Sí, molt bé, sí. Sempre és una celebració, una fiesta. D'entrada hem de dir que el Nadal és en singular. És un error. Anem a passar els Nadals. Només n'hi ha un. Sí. Uno. I que celebrem el solstici d'estiu. Justament. El naixement del sol. A veure, parla'ns. Mira, passem la primera imatge perquè, clar, aquesta època de Nadal està vinculada als profetes, als déus, profetes que van néixer sempre el dia de Nadal. És un convencionalisme. Mira, aquest el coneixes, no? Sí. Posa-la tot a pantalla. Aquí estamos. Esta es una divinidad que es Krishna. El gran Krishna, 2000 anys abans de Crist. Justamente, nació también de una virgen un 24 de diciembre. Es que el plagio tiene el original. No es una original es él. Es una cuestión de que los símbolos son universales y ya tienen concordancia, cualquiera que sea su origen, su tradición. Si nosotros nos retrotraemos y hacemos un estudio comparado de religiones, y nos fuéramos desde las religiones primitivas, las más antiguas, desde las chamánicas, pasando por las distintas, nos encontramos con esta tradición en el Valle del Indo, en el cual nos hablan de ese niño que ha nacido un 24 de diciembre, que lo podemos encontrar en otra forma y modelo en otras tradiciones, como seguramente veremos, y que han persistido a lo largo de la historia como símbolo. Sí, o sea, no es que sea una usurpación, es que lo viven. Clar. És una tradició. El dia del naixement del sol, el 25, aquí ho celebrem el 25, no és el naixement, de fet, el 21 o el 22, segons com caigui el calendari. Però bé, celebra el 25, el dia de Nadal, un convencionalisme. Per què? Perquè, segons els cristians, va néixer Jesús, però també va néixer Krishna, anterior amb ell, 2000 anys abans. Hi ha 3 déus que van néixer profetes. Anem a veure el segon. Eso sí, por lo breve, ¿no? Tirando por lo menos 3. Al mínim 3. Anem a veure la següent imatge. A més de Krishna, aquí tenim el segon. Posa-la tota la imatge. Sí. Aquest era el gran déu abans de Jesús. Era Mitra. Digues, aquest. Era el que adoraban, tiene un nacimiento también, coincidiendo con los solsticios de invierno. En relación al solsticio, nada más que una breve introducción. Perdona, yo antes he dicho de verano. No, yo he entendido invierno. Vale, es que igual, perdoneu. En relación al solsticio de invierno, que nosotros, si se celebra Nadal el día 24, día 25, y el solsticio entra entre el 21 y 22, es que sí que hemos de decir que en los solsticios se inicia justamente a lo mejor el día 21, pero luego viene su máximo de actividad, Sebastián, son 3 días después. O sea, cuando coge su máxima actividad. Porque el sol va muy lentamente. Va lentamente. Y ahí está. No hemos celebrado los solsticios habiendo amanecer el sol, por ejemplo, en Valderroures. Exacto. ¿Recuerdas allí? En Matarraña, allí en los montes de Santa Bárbara, el castillo de Santa Bárbara. Impresionante, hay muchos lugares. La Sierra de Pàndols. En muchos lugares muy mágicos y que. I de Lleveria també. Clar. Bueno, escolteu. El solstici lo que té és algo de mágico, de culto a la naturalesa. És el naixement de la natura. A partir d'aleshores, ja, la cosa va amunt.
amunt, fins a l'altre solstici, a l'estiu. Bé, aquest déu Mitra es comparava al sol. Al sol. Irradiaba como el sol. Claro, es que el sol, astronómicamente, desde el solsticio de San Juan, los días no van creciendo. A partir de ese momento, como el sol se va alejando, cada día el día es más corto, y si se siguiera alejando de nosotros, quedaríamos morts. El hielo, el frío, todo lo demás. Això es conmemora el dia del sol. El nacimiento del niño sol. Anem a Y aquí veure. las legiones romanas tenían a Mitra, y los lugares donde ellos celebraban sus encuentros eran los Mitreum. Es interesante estudiar los cultos de Mitra. Aquí en Barcelona, en la plaza, en el passeig de la catedral, al Pau Claris, allí está Ramón Berenguer el Vell. Hay una estatua ecuestre allí. ¿El del caball? Sí, el del caball. Enrere d'ell, justamente, está lo que era el antiguo Mitreum que había en Barcelona. Sí. Y uno que se conserva intacto, tal como lo dejaron, está en Londres. Entonces, allí se reunían ellos. Escolta, Ramon Berenguer el Vell, quin era? No era el tercer, hauria de ser. El Berenguer IV va ser l'últim. El últim. Llavors el Vell, qui? Hauria de ser el primer. Debería ser el primer, justament. Molt bé, però gràcies a Ramon Berenguer som una nació. Pero claro, aquí, mira, ya figuran aquí los animales totémicos. Ahí aparece el perro, la serpiente, la sangre, el culto al toro. Está enlazando aquí con los misterios de Eleusis, con los misterios de Creta, con los misterios los misterios de la antigüedad. Y ellos, los soldados romanos, de ahí quizás vengan, no se ha podido establecer con total plenitud, pero parece que sí, de ahí vengan las inocentadas que se hacen, o las bromas que no son inocentadas, que se hacen en los cuarteles, o que hacían los estudiantes en determinadas ciudades, pasar por distintas pruebas, porque el soldado, antes de ser aceptado dentro como legionario, pasaba por distintas pruebas. En una de ellas era colgada de los pulgares, con escoriaciones en el cuerpo, etcétera, etcétera. Bé, hem parlat primer de Krishna, després de Mitra, que ja veus que aquí el dios sol. Es carrega el toro, el bou, i és el déu sol. I aleshores, aquest era el més gran de tota Europa, i inclús d'Orient. No de l'extrem Orient, sinó del mig Orient, fins que va arribar un altre profeta, que és el que tenim ara. Passeu a la següent imatge, que és Jesús. Passeu a tota pantalla. Això és la Sagrada Família, a la portada del naixement. Del naixement. El naixement de Jesús. Sí, aquí, el Cristo siguiendo... Siempre cuando hablamos del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Cristo, el sentido más profundo de lo que es ese símbolo no es celebrar el nacimiento de una persona o de un personaje, porque el Cristo es el Crestos, el logo solar, la sustancia, la energía cósmica que ha de nacer en el corazón de cada hombre y de cada mujer. De fet, a Cristo sempre el pinten amb una mena d'aureola que irradia un raig solars del cap, que és el que tu dius. De tal forma que de nada sirve celebrar el Nadal, el nacimiento del Cristo, si no nace en el corazón. De modo que cuando estamos hablando de la Navidad a nivel hermenéutico, estamos hablando a nivel de unos símbolos que además se conectan entre todos los tiempos, sea cual sean las tradiciones. Porque entre muchas de las funciones está el de guiarnos desde las tinieblas a la luz. Hombre, nos viene a la memoria perfectamente al Dios, quien guiaba en el antiguo Egipto las almas de la oscuridad cada día hacia el recorrido con la barca sagrada. Era Osiris, el que atravesaba luchando contra la serpiente Apofi, que era la serpiente del mal, atravesaba el submundo, lo que serían los mundos infiernos, para salir de nuevo a la luz del día. Esa lucha de las tinieblas a la luz simboliza el nacimiento del Cristo en el corazón de cada persona. Posem la següent imatge. Esa de aquí es la boda. Ens passem a la Sagrada Família. Bueno, la anterior era la boda de María y de José. Aquí tenim. Esta es la Anunciación. Mira, aquí hay una anécdota, ahora que viendo la imagen, Sebastián, si me permite, es que
todas esas redondas que hay, esas redondelas, representan ahí símbolos zodiacales. Se t'anava a dir que estic veient símbols astrològics. Sí, nuestro querido amigo y maestra, el Antoni Gaudí, dibujó para indicar en el tiempo en qué época se celebra el nacimiento del Crestos en Belén, y lo indica a través de los distintos medallones, que son esos unos medallones que representan los distintos signos astrológicos. Pero ¿qué le pasa? Nuestro amigo Gaudí pues viajaba, venía desde su casa en el Parc Güell, cruzaba el Camp de l'Arpa y entonces iban a esculpir el medallón del escorpión. Perdó, Camp de l'Arpa, que abans era del Arca. Del Arca. No els agradava que hagués un dolmen. Sí, ya lo van cristianizar. Ya. Bueno, el caso es que él lo que llevaba en su mano era el atillo donde llevaba lo poco que comía, que era muy frugal. Era muy poco. Entonces consigue coger un escorpí, que abundaba mucho en el camp del Arca o del Arpa, y lo lleva al taller. Y entonces lo posa allí encima de la tabla y le digo los obreros, cuidado, don Antoni, que es una mala bestiola. Y él iba allí como descuidado, ¡pum!, y le pica. Y entonces cuando le picó, con la maza lo mató y dijo, pues tú no figurarás en la façana del nacimiento. Bueno, aquí lo que está buscando es el arcángel Gabriel. Observa la coincidencia en los símbolos que hoy no la respeta en la tradición, en las fechas, ¿no? En la tradición católica, que la Anunciación se celebraba, que es el arcángel Gabriel, y San Gabriel se celebraba el día 25 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera. 9 meses después, en el solsticio de invierno, entonces nace el Cristo, justamente 9 meses después. Hoy en día los arcángeles están todos agrupados en el 29 de septiembre. Tot ha canviat. Una altra imatge, va, la següent. Mira, tota imatge. Sí, mira, este es el nacimiento, los elementos más simbólicos. Hay un elemento distintivo que lo veremos en la iglesia armenia, en las iglesias ortodoxas, en las iglesias orientales, en todos los cuadros y pinturas de la época del Renacimiento y anteriores, que es la cueva. Hay unos elementos básicos, aparte del Cristo, del niño, claro está, que es la cueva y la estrella. Es la cueva y la estrella, el Padre en ocasiones sí, San José sí o no, y los animales, o en otras escenas sí, en otras no. Lo que sería María, el niño, la cueva, aparecen siempre. En la anterior, en el momento que el ángel saluda a María, le dice, comienza así el ángelus, Ave María. Eso no es gratuito, porque el nombre de Ave ha sido transmutado por el de Eva, que es la primera mujer, que es la que induce, entre comillas, entendemos, al pecado al hombre, a Adán. Al pobre Adán. Cuando luego después viene María, que es la madre del Salvador, Salvandus, el Salvador del mundo, Eva se transmuta en Ave. En esa transmutación, que dice, y lo decimos en la alquimia, viene el cambio de estado, el cambio de condición de la mujer pecadora a la mujer salvadora. Següent imatge, que ho expliques, Berto. Mira, ahí está. Esta es una vista general, aparece aquí la columna de José, aparecen a la derecha de la imagen, están la adoración de los pastores, a la izquierda la adoración de los magos, la columna que se ve en medio es la columna de Jesé, donde aparece lo que sería las cadenas y todo. Esas cadenas, curiosamente... Baix de tot, aquesta columna, hi ha cadenas. Esas las forjó con sus manos Gaudí. Sabes que su abuelo y su padre eran caldereros. Sí, sí. Y él tenía esa vista de metales. Sí, y él tenía esa habilidad. Y él forjó con sus manos. Eso es una anécdota de la Sagrada Familia que muchas personas no la conocen. Encima están los animales. ¿Ves las ocas que están abajo a la mano izquierda? Sí. Claro, ahí se le puede dar distintas interpretaciones, como todo en la vida, ¿no? Ahí está el portal. Uno que sería un juego de la oca. La madre loca que decía Fulcanelli, la madre la oca, la madre loca. La madre loca sería el pájaro de la alquimia, que en ocasiones se puede asociar también
no sé si lo tendremos en alguna imagen, al ave fénix que aparece encima del árbol, en esa fachada, ¿no? El simbolisme que aplicava Dalí era extraordinari. Sí, Gaudí allá... Era un esotéric de tomo. Absolutamente, lo sabía muchísimo. Sabia tot. Ese es el parteluz, justamente donde está la cadena que tú indicabas. Que està a la part de baix. Passem a la següent imatge. Aquesta, tota pantalla. Así, esta es una cueva armenia, en el cual ya sabes que el cristianismo se separa. Antes, creo que lo habías comentado, cuando declaran a María como Teótocos, o sea, la Madre de Dios, y entonces vienen las... Fue en el concilio de Éfeso, ¿no? Creo que fue en el siglo IV. En el 400, ¿no? 432, si no recuerdo mal. 425 o 432. Sí. Es que hubieron algunos muy seguidos, ¿eh? És un personatge creat en un concili, igual que l'Espíritu Santo. S'ha de dir tot. Bueno, és igual, aquí què és això? Bueno, el caso es que en las visiones, porque cuando... Estas son cuevas pintadas. Este está en alguna región de Turquía, esta imagen. Pues aleshores, la següent imatge que ara passem, passa a la següent. Mira. Sí, también está en la galería ¿Es nuestra? En la Galería Vaticana, sí, ahí están también. Fíjate, aquí aparece... ¿Es la Verge? En la Virgen aparecen los animales detrás, que son... Eso está indicando una parte esotérica, en el buen sentido del término, esotérico o hermético o hermenéutico. Quiere decir, los alquimistas celebran o celebramos el nacimiento del Cristo en el corazón de cada persona. En el momento que el Cristo nace como niño, reciben la piedra filosofal, el domum Dei, el don de Dios. Ese don de Dios es el que les permite investigar en otras dimensiones superiores, recibir ciertos conocimientos secretos con unas condiciones que tengan de seguir sacrificándose por los demás. Pero claro, el niño todavía se tiene que desarrollar, crecer, morir como un hombre en la montaña de la iniciación que es el Gólgota. Desde el recorrido del corazón hasta la cabeza es un recorrido psicomental y también espiritual en el cual el individuo se transforma. De modo que ahí se recibe en la Navidad lo que se llama, dentro de las tradiciones esotéricas más ocultas, se llama la iniciación de Tiferet, en el cual ese iniciado es sometido a pruebas muy complicadas, sería muy largo de enumerar, pero él recupera facultades del alma, facultades que tenía ocultas. Y ahí aparecen a la mano derecha, en la parte inferior... Poseu a tota pantalla per poder-ho... En la parte inferior aparecen ahí las parteras, el famoso caso de las parteras. A la dreta. Sí, a la derecha. Hay una de ellas que cree que María es virgen, que el niño que nace es el Mesías, y la otra que no cree, y cuando mete la mano en el agua, la mano se le queda seca. Entonces le pasa esto, se horroriza y hace el primer milagro, que la partera recupere la mano que estaba seca. Entonces cree absolutamente en todo. El anciano que está sentado aquí a la izquierda, como meditabundo, diciendo, bueno, ya tenía él sus dudas a la hora de la inscripción en el censo, ¿cómo se van a creer todo este nacimiento sagrado, todo esto? ¿Cómo lo explico yo, no? Y está ahí meditabundo, y arriba son los ángeles que le están ayudando. Como estamos hablando de la iniciación de Tiferet, que es el niño que ha nacido en el corazón de cada mujer o de cada hombre, tiene los animales, que es la mula y el buey representado, que representan los animales de deseo, es decir, en la cueva, que sería nuestra psicología más profunda, viven todavía animales impuros que hemos de eliminar a lo largo de un recorrido. Hemos de acabar con todos esos animales, ¿no? Los yoes. Hi ha que veure el simbolisme de cada quadre, vinculat a Nadal. La següent imatge... Aquí, Giotto, la adoració, ¿no? El Giotto, bueno, aquí es que la belleza. Mira, aquí aparece la estrella, que coincide y parece el Halley, ¿no? La estrella... Es el Halley. Entonces, ahí... Ho hem d'explicar. El Halley és el cometa que va passar l'època... Cada 75 anys. Que situen el naixement de Jesús,
que era una estrella guía, ¿no? Sí, es que claro, en el Evangelio de Mateo aparece que vinieron los reyes, vinieron a adorar al niño, ahí están los reyes, y una estrella les guiaba. Bé, Y entonces Herodes, que se entera de que tenía celos de que un rey viniera a destronarlo, venid decirme dónde está. Como no lo hace así, ordena la degollación de los inocentes. Que bé vivia Herodes. Jo he estat a casa seva, i tu també. Sí, sí. Y su hijo decía Vivia molt bé. que antes prefería vivir como un cerdo que vivir en la casa de Herodes. Lo recoge Tácito, el historiador. Bueno, escolteu, això és el naixement, l'adoració dels tres reis, Melchor, Gaspar i Baltasar, que podria ser les tres tribus de l'època, el Sem, Cam i Cafet. Los tres continentes conocidos. Els tres continents, Àfrica, Àsia i Europa, els blancs, negres i grocs. Muy bien. Molt bé. Es un cuadro impresionante. ¿Me apruebas, maestro? Perdón. Vinga, passa l'altra. Diu que sí, diu que molt bé. Vinga, passem a aquest. Bueno, esta es muy conocida, esta es la tapa de un sarcófago que está en los museos. Este está en los museos capitalinos. Aparece, mira la estrella, ¿la veis? Sí. ¿Sabe? A esa estrella que aparece allá arriba le vamos a rendir, si te parece, Sebastián, con tu permiso, un pequeño homenaje a un buen amigo también que es Javier Sierra. Javier Sierra, cuando escribe sobre el Ángel Azul, hace referencia al claustro que hay en San Pedro el Viejo, en Huesca. Y en la linda en el claustro, en la entrada principal, sobre la linda, la parte principal, allí aparece la estrella. En aquel caso es de 5 puntas, en este caso es de 8. Aparecen los animales de deseo, la mula y el buey. Aparece San José, ahí aparece la Virgen, ayudada por la partera. És el naixement. Es el nacimiento, pero he encontrado en los museos capitalinos. Aquí estamos hablando del siglo IV aproximadamente. A veure, clar, les representacions artístiques de l'església són tremendes, n'han fet moltíssimes. Sí. La següent imatge, mireu, Bueno, els tres reis mags aquí també van a donar regals al Jesuset, ¿no? mira el gorro que llevan, que es lo que tú decías. El gorro frigio. El gorro frigio. Es que en realidad És com si fos la barretina nostra. magos persas, Sebastián. Sí. Ellos vinieron de Oriente. Que eren astròlegs. Eran astrólogos. Y ellos conocían perfectamente las conjunciones astronómicas. I això, esta foto l'han fet a on, ho saps? Sí, este está también en las catacumbas, en los museos capitalinos, en Roma. El dir Museo Capitalinos explica per què es diu Capitalinos. Tú sabrás. No, tú lo sabes por qué, Capitalinos. Bueno, es el nombre que tienen. Debe ser que Roma sería la capital del imperio. No, segurament és això, perquè jo no he trobat una altra explicació. Mira que nosaltres busquem i busquem, eh? Sí. No, Indiquem molt, ens indiquem amb això. Una altra imatge? Hombre, aquí veu els tres gorros frigios. Aquí están los tres gorros. Y además... Yo diría, son barretinas. Sí, los tres reyes. En la parte superior se lee, aunque... Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar es el más joven. Fijaros que aquí no es negro, ¿eh? ¿Y cómo es eso? Bueno, está representando las tres edades del hombre. El Melchor, el más joven, el Gaspar, Gaspar, que sería el de en medio, y el último, que es Baltasar. Baltasar es el más joven de todos. Y escolta, oro, incienso y mirra. Sí, tres presentes. Para otorgar al rey del mundo, al rei del món, las tres poderes. El poder metàl·lic, no? El poder del oro y tal, el profético y como sacerdote. Y la mirra... Como mago, uno como mago. Magia y material. Mago, profeta y el poder. Fíjate con este... Tornem-la a posar, tornem-la. Que en la tradición, ya está ahí, en la tradición hindú, que antes hemos hablado al principio, también el número 3 está representado por los Mahatma, que sería un primer nivel, un segundo nivel, que ya serían los brahmanes o brahma, y un tercer nivel que sería el dios ignoto, desconocido. 3 niveles, siempre el número 1 se descompone en 3, la Trimurti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Osiris, Isis, Horus. Aquest trígono, o aquest triangle, o
aquest tridente Sí. de tres reis, I l'estrella. que és, sí, l'estrella està dalt de tot a mà dreta, la veieu, no? L'estrella i les palmeres i tot això. Bé, això és aquí a Espanya, però hi ha alguns països que diuen que van ser 4, van ser 6. Per exemple, a Canàries em sembla que són 4. Ah, sí, bueno, si nosotros... hay una parte que casi siempre se ignora dentro de la Navidad porque la Iglesia no los consideró como tales, que son los llamados evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos hay uno que es en el pseudo Mateo, otro que es el Evangelio armenio, y en ellos hablan de, primero, el cuarto rey mago que se llama Artaban, que ese llegó tarde a la adoración del Cristo cuando llegan a Belén, cuando llegan a... Había 4. Había de momento 4, ese llegó tarde. Era alcoholista. Y entonces fue siempre siguiendo al Señor, siguiendo a su maestro por todo su recorrido, y cuando se lo encuentra es ya cuando ya está en la cruz. Y entonces lo ve allí a su maestro ya en el momento en que va a expirar, y el Cristo le concede la gracia y perdona. Es el cuarto. En los evangelios, en el pseudo Mateo, en el Evangelio de José y tantos otros, que son apócrifos, Que son los buenos. encontrados en Nahas Mandí, cerca del Cairo, y hablan de hasta 70 reyes magos. 70. Imagineu 70, una divisió. A veure, posem una altra imatge. A veure si veiem aquesta. Vinga. Ah, bueno, está la Sagrada Familia. Así está la degollación de los inocentes. Que va ser a Herodes. El Herodes. Esta imagen tiene su significado también, y voy a explicar alguno de ellos en el sentido escultórico. Ya sabemos que el que ayudaba a don Antoni Gaudí era Matamala, el Enric Matamala, sí, que era Yesaira. Él era Yesaira. Sí. Y un día se encontró con Gaudí y le dijo: Gaudí, venga a mí, señor Enric, que no le faltará feina mai més. Y se lo llevó. Entonces no sabía de escultura y tenía que esculpir a este gigantón que vemos. Este hombre era un borrachuzo que alternaba allí los bares cerca de la Sagrada Familia, al Carrer Marina, y lo convencieron de que posara para aquí como el gigante. Lo metieron, lo durmieron a un con cloroformo, sí, a un cliente del bar. La única explicación que dio Gaudí en el sentido de por qué colocaba ese gigante ahí como el que va a matar a los niños, los va a degollar, era que era muy enorme, era un gigante y que tenía 6 dedos en las manos y en los pies. Entonces eso es como una malformación, ¿comprendes? Bueno. Total, lo atiborraron de vino, él se quedó dormido, estaba con cloroformo, le hicieron el molde de escayola y ahí pusieron al... Pero en el sentido hermenéutico... Era un genio. En el sentido hermenéutico que se le da a esta imagen un poquito más allá, Fulcanelli, que fue el último alquimista europeo reconocido, luego después tiene sus discípulos, Cansalietti y algún otro... Él habla de la sangre de los inocentes. Hay un vitral pequeño, no todo el vitral, una parte inferior en la Santa Chapelle, en París, frente a Notre Dame, en el que habla de la sangre de los inocentes. Y él Fulcanelli, asocia la sangre de los inocentes con la obra al rojo. La obra al rojo ya es después del blanco viene el rojo y después ya el terciopelo, que es la capa con la que se visten los reyes. Es decir, la obra alquímica en el grado más elevado. Por tanto, él está asociando la muerte, es simbólico, estoy hablando de hermenéutica, y para que... Esoterismo. Y para que quedemos más en el detalle, fíjate... Amplieu a aquesta imatge, poseu-la tota pantalla. Fíjate en la parte de abajo qué animal coloca. Las ocas. Ocas un altre cop. Bueno, però això està més dels Rosacreus, Bueno, es que... És una horda secreta, Es que los rosacruces conocían la alquimia. Clar, eren alquimistes. Claro, de fet, jo vaig ser uns anys a Rosacreu i vaig entrar per aprendre alquímia. Ya, pues mira, ahí está la madre loca, la oca, decía Fulcanelli, la madre loca. Esto de la madre loca todavía continúa en una tradición en Francia, en la Bretaña francesa. Hay un lugar que se llama Villeneuve de l'Épaule, de las campanas. Villeneuve, allí funden campanas. Y allí hay antiguas casas de acogida durante las compañías de masones.
el maestro, con todos los compañeros, los aprendices, hacían el recorrido, la Tour de France, iban construyendo iglesias góticas a lo largo de todo ese recorrido. El lugar donde ellos se recogían cuando les pillaba a mitad de camino, tenían que ir desde París a Bayeux, por ejemplo, pues era en una casa de acogida. Y la persona que dirigía esa casa, que todavía existe, digo, en Villeneuve-de-l'Épaule, es una mujer y le llamaban la Madre Loca. Loca. Qué curioso, ¿verdad, Sebastián? Tot una relació. Es que no somos nada. El tiempo es... ¿Qué es el tiempo? Posa la següent imatge. I tant, que no som res. Sí. Bueno, què és la huida a Egipto? Esta es la huida a Egipto. Y mira, el que ¿No? va, La sí, fugida. el que va ahí detrás es ni más ni menos que San José. Tiene las dudas, ¿a dónde voy, Señor? ¿A dónde voy? La verge, Y aquí la verge... la verge estava embarassada? No, aquí O és, Maria? No, aquí ya había parido. Ja havia parit. Sí, y aquí, clar, evidentment. Perdó que claro, ho digui, clar, si ja l'havien matat. ella dice, he visto dos ciudades ante mí. Sí. Una en el que, Sí. o sea, como un sueño precognitivo, Claro. una visión, en el que veían que una parte adorarían al Hijo, al Cristo cósmico, y otra parte que lo mataría. Però escolta, el qui va davant no serà Lázaro? No, es otro personaje. ¿Quién Ahora es? no ¿Se sabe. sabe? Bueno, no sé, lleva És ahí, que un dels que va fugir a Egipte era Lázaro. lleva ahí un natillo, no recuerdo. Esto de la iglesia, es la iglesia bizantina, ¿eh? Bé. O sea, ya sabemos que és la... interessant aquest tema, Bueno, es muy interesante, claro. Va, següent imatge. Ui, aquest és el Santa Claus modern. Sí, estamos dando un paso de la Navidad, ya estamos aquí a Nicolás. El día de San Nicolás, que es el 6 de diciembre, que aquí a Cataluña celebrem el Bisbató de Montserrat, Sí. que son las tradiciones antiguas. Que el bisbató és el que mana aquell dia, Sí. més que els frares. Sí. Però què passa amb Sant Nicolàs? Hombre, San Nicolás Es va transformar en Santa Claus. y es un deus nórdico que trabajaba con los bosques, trabajaba en contacto con la naturaleza, hacía los regalos a los niños, que son las almas más inocentes. Que eren fruits de la natura, Eren els fruits de la natura. Eren els fruits que posem sempre a l'arbre de Nadal, sabeu que posem allà? Fruita confitada, és el que ell regalava. Aparecen... I d'aquí va sorgir el Nadal actual. Aparecen muchos elementos simbólicos en la vida de San Nicolás de Bari, ¿no? Sí, hoy... Y los milagros que... ¿En Turquía? ¿Dónde estaba? No, está en Nicolás de Bari, ¿dónde fue obispo? creo que está en Bari, creo que es una ciudad italiana. Italiana. Pero está allí, Es que él me parece que había nacido, no sé si era turco, no. No, bé, no sabem, però aquest Sant Nicolàs, aquest, ve del nord. Sí, la tradición sí que viene del norte. claro. Es la adoración, el culto al árbol. Sí. De ahí nos viene a nosotros nuestro tío. Sí, el ritual del tió que no l'hem de deixar mai, com el de les castanyes i com els boniatos i tot això no ho hem de deixar mai. I el fet de pegar-li cops al tió és perquè cagui fruits, que cagui riquesa i que sigui fèrtil. Al fin de cuentas estamos haciendo lo que hacían los antiguos chamanes cuando hacían las moscas en el árbol, cuando tocaban el tambor y subían con un árbol, el árbol que representa el Asis Mundi. Que això ho fan al Pirineu, ¿Ah? al Taro. Uy, eso ya es... Ja ho saps tu? Sí, eso es magnífico, es una Y a la tradición Vall d'Aran. que no se debe perder nunca. Mai, a la Vall d'Aran i al Pallars. Al Pallars, Avancem una mica de les nostres tradicions. Pallars subirà... Següent imatge. Va. Ah, bueno, aquí... A veure, això ja és el fruit típic de Nadal. Sí, bueno, pero no es exactamente... Sí, es en Nadal, es típico, estoy de acuerdo, pero es otra cuestión lo que es este es el muérdago, pero es que el muérdago antes de Nadal estaba asociada a una diosa griega que era Atenea. Atenea se llamaba también la Corónide, porque la coronaba, tenía un cuervo oracular que le hablaba y entendía, también le entendía a los humanos. Y ella curaba, era también sanadora, con el muérdago. Que és aquesta planta... Esta planta es el muérdago. Que dona aquestes fruites. El muérdago no solamente curaba el cuerpo. Que és el que posem als arbres, també. Sí, exacto. I a veure, adornem... O se regalan los ramillets. Sí, i adornem les cases per Nadal. Pero en el sentido más profundo del muérdago, el muérdago aparece en la tradición con el compañero de Gil James, que ha de bajar también a los infiernos y lleva una ramita de muérdago en la mano.
Cuando Ulises baja a los mundos infiernos porque no encontraba su reino, su Ítaca, y se encuentra con Tiresias. Tiresias era el adivino, que era 9 años, era ciego, porque siempre los que están más cercanos a la divinidad han de tener una tara física. Hefestos era uno es cojo, el otro jorobado, el otro ciego. En este caso era 9 años hombre, 9 años mujer, y entonces le predice lo que va a ser. Ulises, para bajar a los infiernos, lleva por un lado un dinero, unas monedas para pagar a Cerbero, el Can Cerbero, el portero del infierno. El Can Cerbero. Con el que se hacían enterrar los templarios, nuestros queridos amigos. Home, i tant. Y luego después llevaba en su mano la ramita de muérdago para que le permitiera salir otra vez a la luz del día. Otro que utilizaba el muérdago era Eneas. En la Eneida es perfectamente explicado que también desciende a los infiernos y también sale de él. O sea que estamos aquí con una planta que es parasitaria, si puede ser del roble o del manzano. En la parte de Bretaña hay muchísimos, como ya hay muchos robles, pero es una planta parasitaria, quiere decir que los pájaros llevan la semilla, la depositan en árboles y allí germina. Y se recogen. Según la tradición celta, el día de la recogida del muérdago es el día 1 de noviembre, que es Samaín, que es Año Nuevo para ellos, que aquí celebramos, ya no sabemos si es Halloween o el otro. És la castanyada. La castanyada. Ara ja és el Halloween. Entonces ese, como era tradición celta, se recoge allí el día 1 de noviembre. Ara passem a la següent imatge, que és un personatge. Esta la coronide. Que abans ho has parlat, per això t'ho dic. Sí, la coneixes. Sí. El muérdago tiene además otra característica no visible a primera vista, que es una planta que transmuta también. Antes hemos hablado de la transmutación alquímica, porque cuando lo recogemos al Iber, al mes de sembra, es ver. Pero cuando pasa el tiempo al año siguiente y vamos a quemar el antiguo, És vermell. se ha puesto amarillo. Amarillo, groc. Groc. Ah, molt bé. O sea, es una planta, Es transmuta. primero en la luna y luego se ha convertido en sol. Okay. Bueno, y esta... Esta es la diosa griega, es ella la protectora la protectora del muérdago y el cuervo oracular. Posem a la següent imatge. Aquí es la bajada de Ulises a los infiernos. ¿Ves? Allí le están exigiendo, haz de pagar. li renten els peus. Y el simbolismo del lavatorio de pies no lo encontramos también en la Semana Santa, es decir, la purificación previa. ¿Hay algo en la religió cristiana, católica y cristiana, que no hayan copiat? No es una cuestión de copia, creo. Perdona. No, bueno, és igual. No, és seguir la tradició. No es por una cuestión semántica, es decir, es que lo que es un elemento cósmico, el nacimiento del Cristo, sea en la India, sea en Egipto, no se puede modificar. Podrien haver sigut algo originals, però no, ja entenc que han continuat la tradició. Bueno, cada Ulises, ¿estuvo aquí en Cataluña? No. Que yo sepa, no. No, los griegos estuvieron en Purias. Home, i allà tenen també el cap de roses. Exactamente, y el templo de Esculapio, que ha sido restaurado. Que feia hipnosis. Sí. Esculapio. Y tenía como elemento protector la serpiente, decía el templo. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente muda la piel, y igual que el enfermo entraba allí, cura viene de curar el cuerpo y curar el alma. Él se desprendía de una piel, que era su enfermedad, y salía con una piel joven, nueva, ¿no? Aquí es un vaso ítaco, y mira qué maravilla. Que bonic. La següent imatge. Aquesta és una planta que també tu la coneixes. Bueno, y aquí está prohibida, aquí al Pirineo, que n'hi havia molt. Jo en Arties. Està prohibida agafar-la. Sí, está prohibida. Sí, pero está prohibida. Ahora, en Francia també, al sur. ¿Por qué? Pues por el espolio. Perquè els arbres de Nadal, a les cases... Bueno, ya sabes. Sí, la cuestión está en que... ¿Por qué está prohibida? El acebo era una planta sagrada en la tradición celta, druídica. Los druidas, en una primera etapa, su calendario, todavía en Irlanda lo conocen perfectamente, el calendario no era solar, el calendario era lunar. Lunar. Entonces eran tres... Ara anem amb un calendari solar, ja sabemos ja. Ja saps que
Que el va posar aquell papa, home, com es diu? El papa que va posar aquell calendari. Gregorio. Papa Gregori. Sí, bueno, el caso... Calendari gregoriano. El caso, Sebastián, es que son 13 meses de 28 días. Entonces las mujeres eran las que cuidaban del fuego sagrado. Eran las mujeres las que cuando llegaba la festividad máxima encendían los fuegos de Tara en la montaña más elevada de Irlanda, y entonces comenzaba el año nuevo, un año nuevo, un rey nuevo, un periodo nuevo. Y las mujeres, que eran las conservadoras del fuego, para dividir los meses en ese calendario que se llamaba el Bet Luis Non, cada uno de ellos lo identificaba con un árbol: el abedul, el acebo, el roble, y el acebo era una planta sagrada. Y como era una planta sagrada, cuando Beda el Venerable es enviado desde Roma al país de los druidas, le dice el Papa: tú no entres en lucha con aquellos, que además eran muy guerreros, tú intenta adaptar sus tradiciones y poco a poco las vas desplazando. Entonces desplazan les vas substituint. El acebo con las punchas, el color rojo, ergo, esto es la corona de espinas del Cristo. Como no puedo poner el acebo, pongo el rusco. I això ve d'Irlanda? Y esto viene de Irlanda. I com ha arribat al Montseny, al Pirineu, això? Bueno, los pájaros o las águilas vuelan mucho, ¿eh? Jo l'he vist a la catedral de San Patricio, a Nova York, Ah, sí. que era Sant Patrick era irlandès. I que bueno, l'han fet sant perquè ell va introduir el cristianisme a Anglaterra. Ese viajaba, ya sabes, en una barca de piedra, como Santiago. Sí, bueno. Navegaba en una barca de piedra. Así llegó a San Borondón, en las Islas Canàries. Sí, és un altre tema. Ja ens anem d'un tema a l'altre. Però bueno, tot això és simbolisme. Bé, i per acabar, tenim l'última imatge del Nadal, que és el solstici. Posa-la tota l'imatge. Sí, esta es una imagen... Que bonica. Això és Montserrat. Real, mira... Això és Montserrat. Sí, había hecho un... I si vols et diré quina zona és, a veure si no m'equivoco. Sí. Això és la cadireta? No, es la parte de San Miquel, el mirador de San Miquel, por decirlo. La cova está abajo, donde está el rayo. No es la cadireta. Sí, no. Es San Miquel. Y habíamos hecho un retiro de estudio allí en Montserrat. Había hablado la conciencia, el silencio y la meditación. Y como último lugar de ese curso, esa actividad, bajábamos a la cova, a la Santa Cova, y estaba yo explicando en todo lo que es el Vía Crucis. Sabes que hay un Vía Crucis allí que está esculpido también por Gaudí. Y yo estaba... anant cap allà a mà dreta. Sí, y yo estaba de espalda explicando aquello, y una de las alumnas o compañeras, como la queramos llamar, mientras que yo estaba explicando, Sebastián, detrás mío dio la coincidencia de que estaba el sol en esa posición y le hizo y la he aprovechado. Amb aquest caminet que et porta a la Santa Cova hi ha un dels enigmes interessants, perquè a la dreta del caminet, anant cap allà, hi ha la paret. Sí. I està molada això respecte a baix al riu. En canvi, a vegades surt aigua per aquella paret. Va sortint aigua. Això vol dir que dintre hi ha un llac. Ja, sí. Per què surt aigua? Sense ploure, eh? El lago sagrado, donde está el templo del Grial. Això diuen, no? Això és el que buscava Hitler. No, Hitler lo buscaba dentro de la tercera dimensión. Pero ese templo no está en la tercera, había que buscarlo en cuarta o más dimensión, más elevada. Jo conec molt la història aquesta. Ya lo sé, perquè vaig entrevistar. Y has hecho pruebas y habías entrevistado al padre Ripoll. El padre Ripoll, que es el que habló con Himmler. Ripoll. No era con ella, era Ripoll. Y que parlava alemán. Y le iba a dir que venía a ver el mundo interior de Montserrat para llevarse el Santo Grial. Sí. Y el padre Ripoll, que era un geni, com es nota que era monjo. I era joven, era jovenet. Relativament, sí. Bueno, quan jo el vaig entrevistar ja era gran, diu, venimos a descobrir el mundo interior de Montserrat. Li diu als nazis. ¿Dónde está? Y el padre Ripoll li diu, el mundo interior todos lo llevamos dentro. O sea, això és una contestació genial. Genial, porque es irrebatible y no lo ha dicho nada. Le ha dicho todo y no le ha dicho nada. Però no va aconseguir endur-se al Grial. No.
Montserrat pasó épocas muy complicadas. Una fue con las invasiones napoleónicas. Ya sabes que todo lo poco que se quedó lo tuvieron que esconder, lo llevaron a Valladolid. A principios del siglo XX, Montserrat estaba en peligro de no existencia. És que Napoleón, que també buscava el Graal, al no trobar-ho, va destruir el monestir i solament van quedar 4 columnes del temple, del pati. O sigui, tot és nou. Poseu la primera imatge que posa el Nadal. Bueno, deixem ja Montserrat perquè ens enfrescaríem, perquè Montserrat és tot un món, eh? Bueno, yo me recuerdo de los experimentos que hiciste con aquella agua de color o las anilinas que salían, ¿dónde salían? Sí. Desde las cuevas y salieron por el Garraf. Sí, sí, sí. Las muestras, el agua subterrània. Ho dic perquè heu cita. Van fer unes proves a la punta de Montserrat, que hi ha un avenc, a l'avenc dels Poetons, se sent un riu subterrani. Llavors vam tirar anilines de color i saps on van aparèixer aquestes anilines de color? Al Garraf. A sota de Garraf hi ha una cova submarina que és la desembocadura del riu subterrani i has d'anar en plan escafandrista. Hi ha una platja submarina i els submarinistes, els que em sembla que eren del Centre de Recuperacions i Investigacions Submarines, el CRIS, van posar allà, si no l'han tret, una petita estàtua de la Verge de Montserrat, amb un homenatge a ella perquè ve de Montserrat. Però això passa igual que amb el riu Llobregat, que naix, en teoria, a Castellar de N'Hug. En canvi, vam tirar anilines, el mateix sistema. A Núria, a la muntanya dalt de tot de Núria, no me'n recordo ara com és. El Pit de l'Àguila seria... No la Molina, no. No. Núria. I vam tirar anilines i van sortir per les fonts de Llobregat, el que significa que les fonts de Llobregat no és el naixement d'un riu, és la desembocadura d'un altre riu subterrani. O sigui, ja... Sí. És meravellós, el món misteriós, les muntanyes. Teníem que fer un llibre que deia què esconden les muntanyes. És meravellós. Per això aquest programa se diu Misteris. Són inabarcables. Aquí ens toquem tots. Poseu el plano general de Nadal, per acabar, que encara ens queden uns minuts. O sigui, Nadal comença amb la història antiga, sempre commemorant el solstici d'hivern. S'acaba una època i comença una altra. Eso és. Després, els celtes d'Irlanda van ser els que més ho van divulgar i practicar, perquè, clar, també necessitaven llum, perquè era el món de les tenebres. Ara ja és fosc, si vas allà ja és fosc, imagina't en aquelles èpoques que no hi havia ni llum, no hi havia res, tenien por, i si no torna al sol, li feien tot tipus de rituals amb antorxes i tal. I aleshores, al Nadal, això entronca amb el Halloween que diuen els americans, però de fet també agafa el Nadal, perquè ve l'hivern, no? És que ve l'hivern. Claro, és que el Nadal, els americans és que no té tradició. Són importades. I després ja va arribar als Estats Units, i allà ja veiem la història de la Coca-Cola. Sí. Bueno, primer va passar pel Sant Nicolás, aquí a Europa. El Papá Noel, pero mira, aunque sea a nivel subconsciente, Sebastián, cómo el subconsciente, o de forma consciente, no quiero menospreciar a nadie, indudablemente, la figura del Papá Noel, el viejecito bonachón, lleva los 3 colores básicos de la alquimia. Y el Papá Noel lleva los 3 colores básicos. Sí. El cinturón y básico de la alquimia, perdón. Negra. Los zapatos negros. Luego después viene el color blanco. La puresa. La pureza, y luego el color rojo, que es la maestría, la sabiduría. I porta algo verd, que és l'esperanza. O sea, llevan los si porta alguna planta. Los 3 colores básicos, los mismos que puso Hitler en las esvásticas. Bueno, aquest era a part de ser un criminal i un assassí, tenia esotèrics que l'informaven. Claro, tenía un maestro, se habla de él, un misterioso maestro tibetano. I aleshores al Nadal, que incongruentment, inconscientment, no sé, incomprensiblement, hi ha persones que no els agrada gens al Nadal. No saben el que estan celebrant. Ja, perquè no comprenen. El naixement d'una nova era, per nosaltres, pel del sol. Potser el que no li agrada és anar al Corte Inglés a comprar joguets. Ja, s'ha confundido. Claro, perquè és la festa de las compras, ¿no? Es la renovación, es el nacimiento del Cristo cósmico en el interior de cada ser humano. En uno de esos nacimientos
el nombre que tenemos, que es el nombre profano, tiene que cambiar en nuestro nombre interno. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Los maestros en todas las tradiciones esotéricas le cambian el nombre a su discípulo. Pedro le cambia a Jesús el nombre de Simón a Pedro. Tú te llamarás Pedro a partir de este momento. En las tradiciones islámicas, dentro de los derviches, danzantes, los sufíes, el que va a ser iniciado se tira al caballo a galope que va, se tira a los pies del caballo, el caballo no lo pisa. Y el sheikh le dice, levántate, y le da entonces su nombre interno, el nombre interno. Nuestro nombre es... Los masones hablan, el final del maestro masónico es recuperar su nombre interno. ¿Quién eres? El nombre de tu ser. ¿Y el Nadal? El Nadal es el primer paso, el nacimiento del Crestos en el corazón. De nada sirve. El Crestos és lo divino. Eso es lo divino. Lo divino. No res que ver amb Jesús. Jesús, Cristo. Cristo lo hicieron divino después. Él se hizo divino. Suposant que fos veritat. Claro, quiere decir que cualquier persona, hombre o mujer, cualquiera que sea su latitud, su condición, si encarna al Crestos cósmico, se convierte en un cristificado. Sea culto, ignorante, sea hindú, o sea musulmán, o sea de cualquiera que sea. Porque estamos hablando de algo que trasciende al tiempo. Lo que pasa es que cada maestro, cuando se ha encarnado, viene con un mensaje trascendente. El Krishna, por ejemplo, que hemos visto el primer dels tots. Krishna dice, no espere el resumen de sus evangelios, no esperes el fruto de la acción. Es decir, las acciones que tú hagas, que sean generosas, que sean compasivas, pero no esperes el fruto. El mensaje del Cristo, Jesús ben pandirá, es amaos los unos a los otros. Cada uno de ellos viene... ¿Y Mitra? Mitra era el culto al sol, el culto al desarrollo interior, y el Mitra enseña cómo casas todos esos elementos externos, los cultos, vamos a decir que le llamarían... ¿Cómo le llamarían dentro de la tradición cristiana? Bueno, cultos no cristianos con lo que sería el culto interior. Tanto tenía que casar lo exterior con lo interior. Él lo tenía que unir. Pero claro, El filósofo es el filósofo del fuego. Eso es lo mismo que que simboliza el sol. Es lo mismo que enseñaba. Es lo mismo, que enseñaba Zoroastro. Sí. Zoroastro hablaba Ahura Mazda hablaba el sol y la luna. Es que Mitra es descendiente de ellos. Però és que el sol de los parsis. és l'únic Déu autèntic que tenim, perquè ell ja ens dona vida. Claro. Com el sol s'apagui, això no dona ni... Claro, al sol se le han adorado con el nombre de Apolo, con el nombre de Mitra, con el nombre de Miguel. Si es griego, si es cristiano, con distintos nombres. Hombre, en Quetzalcóatl es para los aztecas, los mexicanos, y así podemos Fuji para los japoneses. Sí, però el sol no pot fallar, perquè és el nostre Déu. Sí. És l'únic que no pot fallar. Sí. Si en cambio el hombre se olvida de la naturaleza. Els altres pots creure o no, però amb el sol, per això per mi, Sí. de tots aquests profetes, el millor és el Mitra. Sí, no, está bien. Sí o no? Muy bien. Molt bé. Què vols afegir més per Nadal? Mira, veus aquella càmera que poses? Mira, pues yo... ¿Qué desitges, per exemple, per Nadal, Yo, más que desear, quiero ofrecer. Va, ofreix. Yo desde mi corazón, quiero que puedan celebrar la Navidad del corazón, que el Cristo nazca en el corazón de cada hombre y de cada mujer, que haya paz entre nosotros, lo más importante. Sí, Ui, això de la paz. Ojalà sigui veritat i algun dia tinguem pau. Moltes gràcies, Bartomeu Bioque. Fins la propera. Ja parlarem de més coses, perquè hi ha tants enigmes. De fet, aquest programa ja té 400 i pico de programes fets i un munt de temes, i encara queden temes per tractar. Això no s'acaba mai. Porque es un geni, el misteris, la magia del misteris. La màgia del Nadal. Bones i nadalenques nits, d'acord? D'acord, Sebastià. Bona nit, Bartomeu. Ja acaba el programa Misteris per avui, però tornarem la setmana que ve, no oblideu que estarem aquí a la mateixa hora, al mateix dia, al mateix canal, que és el moment del misteri, és el moment de conèixer tot un món desconegut que ens envolta, que tenim. Per tant, fins la setmana que ve, us saluda i us desitja bones i màgiques nits, Sebastià Darbo. Misteris.
amb Sebastià d'Arbós.